Muy buenas noches, comunidad. Nos da mucho gusto que estén de nuevo escuchándonos, que se hayan atrevido a darle clic a este video. Les prometemos que no se van a arrepentir y hoy vamos a hablar de nueva cuenta sobre experiencias paranormales, sobre experiencias extrañas que han vivido choferes y gente que vive en el volante, sobre lo que han vivido en sus salidas a carreteras. Los invitamos a contarnos sus historias y si alguien de ustedes nos está escuchando desde una carretera, desde un camino, pues le mandamos un abrazo y le deseamos un feliz camino. Vámonos con las historias de hoy, pero antes les recordamos suscribirse para que siempre les llegue un aviso cuando subamos nuevos videos, para que sean parte de esta comunidad. Estás escuchando. Soy camarógrafo para un noticiero que se transmite en todo el país y esto me ha llevado a conocer lugares remotos y las carreteras más escondidas de todo México. Me han pasado cosas y me he topado en situaciones peligrosas, pero nada me ha dado tanto miedo como lo que estoy a punto de contarles. Había ocurrido un suceso bastante violento en esta zona rural del país a la que nos trasladamos para realizar un reportaje. Iríamos precisamente a este lugar donde esto había ocurrido, donde habían perdido la vida tantas personas. El lugar era propiedad privada, pero hacía mucho que de los dueños no se sabía nada, ni siquiera si seguían vivos. La gente cercana al lugar pasaba para cortar camino por ese lugar como si nada. En las fotografías que habíamos visto antes de ir, se notaba que las casitas que estaban dentro del lugar parecían de nuevo haberse fundido con la naturaleza. Y bueno, habíamos hecho tomas y entrevistas en el pueblo vecino y ya se nos estaba acabando la luz cuando nos dirigimos por fin a este lugar. Era un camino largo, lejos del último pueblo. Primero por una carretera de 2 carriles en malas condiciones y finalmente en un camino de tierra que apenas daba espacio para que pasáramos. Casi al final llegamos a un viejo portón de madera, pesado, que hacía un ruido parecido al de un animal herido cuando se abría y se cerraba. Un portón en medio del camino, de verdad, construido por quién sabe quién, en medio de la nada, en tierra de nadie, pues aún faltaban unos kilómetros para llegar a nuestro destino y bueno, nadie tenía un terreno tan vasto y lo abandona así porque sí. Era más coherente pensar que los lugareños habían decidido impedir el paso hacia ese lugar desde hacía mucho tiempo. Abrimos el portón y continuamos, pero no avanzamos más de 100 metros cuando el chofer detuvo la camioneta sin decir nada, y de la misma forma apagó las luces, guardó silencio. Recuerdo que mi productor le preguntó que qué estaba pasando, pero no le respondió, y así, con las luces apagadas, comenzó a maniobrar para dar vuelta en ese espacio pequeño, con cuidado de no caer en las zanjas que rodeaban el camino. Mi productor le gritó, le dijo que tenían que seguir, que tenían que ir al lugar para grabar, que habíamos ido hasta allá solo para eso. Yo estaba del lado del copiloto y no pude ver nada. Mi productor estaba justo detrás del chofer, y este, sin decirle una sola palabra, le señaló con la cara para que volteara hacia su lado izquierdo, que miraba hacia donde, hace un momento, nos estábamos dirigiendo. Les repito, yo no alcanzaba a ver, pero el productor se quedó callado y el chofer continuó dando la vuelta poco a poco y así, despacito, sin prender la luz, avanzó esos 100 metros de vuelta al portón. Se bajó con toda la calma del mundo a cerrarlo y luego seguimos nuestro camino de vuelta hacia el pueblo. El productor se tardó casi 20 minutos en volver a hablar y comentaba cosas sobre lo grabado ese día, pero no decía nada respecto a lo que acababa de pasar. Después de llegar y cenar, nos fuimos a echar unos tragos a un pequeño bar del pueblo con un amigo local que nos alcanzó. Ahí, luego de varios tequilas, se atrevió a contarlo. No podía creer el productor que los demás no hubiéramos visto nada. Cuando le estaba reclamando al chofer que siguiera, cuando le estaba dando la vuelta y le dijo que siguiera,
Volteó para ver el camino y miró que alguien se acercaba, caminando sobre él, caminando sin tocar el suelo. Eran muchas personas, dijo, unas 10 por lo menos, pero seguramente y en la oscuridad había más, pero estaba muy oscuro como para saberlo. Se acercaban a nosotros en silencio, flotando sobre el camino. Ahí fue cuando se quedó callado, y cuando veníamos de regreso y el chofer se bajó a cerrar el portón, ya ni siquiera se atrevió a voltear. Era como si se hubiera quedado congelado por completo, como si se hubiera quedado dormido por un buen rato, y volvió en sí hasta después, cuando nos volvió a hablar. Cualquiera podría decir que esto es imposible, que estas cosas no pasan, o no creerme por el simple hecho de que esto que platico no lo vi. Pero les juro que esta persona, este productor, jamás ha dejado un trabajo a la mitad como esa vez. Ni siquiera cuando nos amenaza el crimen organizado se ha amedrentado. Él ha entrado en lugares sumamente peligrosos y nunca lo vi dejar algo por miedo. Y todavía hoy pueden ver sus trabajos todas las noches en horario estelar. No sé qué fue lo que vio, pero sé que alguien como él no mentiría. Algún día quizás lo entenderé. Gracias por leerme. Mi historia es muy cortita, pero de verdad es muy extraña. Espero me digan qué diablos pudo ser lo que me pasó. Soy trailero, es lo que he sido desde que tuve edad para trabajar, y aunque nos tocan muchas experiencias raras por vivir en la carretera, hay algo que aún hoy no logro explicarme y que no le ha pasado a nadie de los compañeros, al menos a ninguno de los que conozco y a los que les he platicado sobre este extraño suceso. Esto me ocurrió en el estado de Durango, ya casi llegando a Chihuahua, si no mal recuerdo, cerca de Torreón de Cañas. En este tiempo yo no estaba manejando tráiler, sino un camión de mudanzas de 28 pies, mucho más pequeño y sin tanta batalla para llevar. Eran las 3 de la mañana y yo ya iba bien cansado. No me había detenido a cenar, aunque lo había dudado un rato antes, pero ya para estas alturas sentía que se me cerraban los ojos y se me había acabado el café que llevaba en el termo. A lo lejos vi un letrerito con una flecha hacia el costado de la carretera, y al seguirlo con la mirada alcancé a notar unas lucecitas como de unas lámparas pequeñas, como en una casita, a unas decenas de metros de la carretera. Bajé la velocidad para ver con más atención, y al irme acercando noté más luces. Eran varias casitas, y me sorprendía que fuera una calle tan iluminada para estas horas de la noche. Salí de la carretera por la desviación y me metí a esta callecita, esperando que hubiera algo abierto donde pudiera cenar o por lo menos rellenar mi café. Lo que me urgía era descansar. Pero no se veía nadie. Las casas, muy viejitas, estaban iluminadas, pero parecía que todos hubieran salido corriendo, que las hubieran abandonado así. Me fui hasta el fondo, muy despacio, pero no había nada de movimiento, nada. Ni el viento se escuchaba. Y es que bajé la ventana, pero sentí un aire caliente, horrible, y mejor la volví a subir. Me di la vuelta porque empecé a tener, ¿cómo decirlo?, un mal presentimiento, como si me estuvieran esperando ahí. Y cuando me enfilé de nuevo hacia la carretera, vi por el retrovisor como alguien, una mujer, salía de una de las casas y me hacía señas para que volviera. No me detuve y vi que la mujer empezó a caminar apresurada hacia mí, pero no le alcanzaba a distinguir la cara. Se le veía como borrosa, y por alguna razón eso me aterraba todavía más. Aceleré hacia la carretera y continué mi camino,
y hasta la mañana siguiente le comenté lo sucedido a un compañero que no era de muy lejos de ahí. Ah, caray, ¿por dónde? A ver, señálamelo en el mapa. Le intenté mostrar por dónde creía que me había pasado y me dijo que no había nada por ahí. No le creí, o pensé que a lo mejor yo me había confundido, pero en mi viaje de regreso me fui fijando con atención y en efecto, en ese lugar, al menos donde yo pensaba que era, no había nada. Tuve un viaje de nuevo días después y ahora pude pasar más temprano. Ahí sí, encontré con facilidad aquella señal con la flecha, inconfundible, y que todavía se pueden encontrar si pasan por ahí. Pues bueno, de verdad, no había nada. Nada. Hasta me frené. Me salí de la carretera en esa misma desviación, pero no daba a ningún lado. Como si esas casitas nunca hubieran existido o como, no sé, si me hubiera metido por unos minutos en otro momento del tiempo. Le mando un abrazo a toda la comunidad. Desde que escuché una de las historias viejas de este canal, la de la criatura extraña que vuela cerca de la presa Abelardo Rodríguez de Tijuana, tenía intención de preguntarle a mi abuelo si él había llegado a ver. Mi familia y yo vivimos en San Clemente, California, pero él sigue allá en Tijuana, y cuando era joven había trabajado como chofer. Y recuerdo que mi papá me dijo que el abuelo solía atravesar la presa por aquellos días. Yo la he visto solo una vez, de niña, pero está clara en mi memoria, de alguna manera, con las historias y lo que he escuchado en su canal. Hace poco por fin tuve oportunidad de platicar con el abuelo cuando vino, y recordé esa pregunta que tenía pendiente. Oiga, tata, ¿alguna vez vio a la criatura que vuela cerca de la presa?, le pregunté. No, hija, pero sí me tocó ver algo por ahí alguna vez. Me respondió y acercó su silla a la mía, como queriendo que la siguiente anécdota fuera solo para mí. No sé si te acuerdas, mija, que la calle pasa justo encima de esa presa. Y ahí me tocaba pasar seguido. Y una vez me tocó atravesarla ya muy de noche. Y la verdad no me gustaba, a ninguna hora. Algo tiene, una vibra rara, pero siempre sentía un ambiente pesado al pasar por ahí. Ya pasaban de las 12, ya estaba completamente sola, mal iluminada, cuando a lo lejos, caminando por ella, pude ver a una muchacha. De un lado está la caída hacia el agua, y del otro, la caída es muy alta. En unas partes debe ser hasta de 50 metros hacia el arroyo vacío, lleno de piedras, el que va para la ciudad. Aunque primero me dio miedo, en cuanto pasé a la muchacha, me dio mucha culpa, mucha tristeza. Quizás era una pobre mujer que necesitaba ayuda, a la que algo le había pasado. Y me detuve, y antes de bajarme la traté de buscar por el retrovisor, pero ya no la vi. Me volteé y ahí estaba, ya muy cerca del carro, pero justo antes de llegar a él, de alcanzarme, se subió a la bardita y se lanzó. Se lanzó hacia el lado del arroyo vacío. No te imaginas, mija, cómo grité. La impresión de ver a alguien que se acababa de matar. Me fui rápido a la estación de policía que está ahí muy cerca y les dije lo que acababa de ver. Y fueron y, la verdad, yo me regresé con ellos. Dejé el carro al entrar a la presa y luego corrí por ahí y les señalé justo por donde se había tirado. En unos minutos llegaron también rescatistas. Se pusieron a buscar cada centímetro allá abajo, pero ya no había nada. No hallaron absolutamente nada. Ni un rastro de alguien que se hubiera lanzado, y luego me fueron a preguntar a mí si no lo había inventado todo, o si no iba borracho. Te juro por Dios lo que vi. Clarita, como si hubiera sido una persona,
Pero la verdad es que ese día nadie se lanzó. Pero a veces así pasa, ¿eh? Y tal vez ella esté condenada a repetirlo. Su pecado, quitarse la vida. Tal vez cada noche, o cada año, o cada noche que la luna vuelva a la posición que la vio hacerlo, pero estoy seguro que yo no he sido el único que la ha podido ver. Espero que hayan disfrutado de esta historia de mi abuelo.